Ahora, el ministerio de los ancianos es un ministerio que ya de por allá vino una información a través de alguien más y acá también Dios, o sea, es así. Entonces va a volver, ya a lo mejor ya en muchas iglesias hay ancianos establecidos, pero que van a ocupar una función importante en Dios, porque van a pertenecer al gobierno de Cristo. Va a haber establecido como un primer anciano o anciano mayor. El nombre exactamente es un anciano al frente de los demás ancianos. Entonces acá el anciano dice, están a cargo a nivel de las ciudades, aquí están las citas bíblicas con respecto a todo eso, trabajan en conjunto con los apóstoles y profetas, son jueces, pronuncian juicios, predican, enseñan, apacientan la grey, son una figura de autoridad que sirve para regir y poner orden dentro de la iglesia. En las puertas de Israel Dios establecía ancianos y juzgaban las causas del pueblo. Los ancianos tienen que ver con las ciudades, junto con los apóstoles y profetas, tienen que ver con el orden del reino de Dios en una ciudad. Ellos son los que desatan los juicios de Dios y están de acuerdo con los diferentes ángeles y con los decretos de Dios para establecer la justicia de Dios sobre la tierra. Tiene que ver sobre el gobierno del cielo sobre la tierra. Ellos entienden su posición frente al trono, no están buscando su nombre, sino que quieren que el nombre de Cristo esté en alto. Cuidan su posición delante del trono, ellos hacen lo que sea para no perder su posición delante del trono de Dios. O sea, vemos también que en el caso de Moisés, cuando Dios le puso a Moisés al frente de la nación completa, él no podía cargar cuando tenía que atender a un pueblo completo, a escuchar sus criterios, opiniones, qué estaba pasando, ¿no? Porque aquel tiene mis ovejas, ¿no? Porque el pedazo de tierra, ¿no? Porque no sé qué cosa, cosas así. Él no podía, con esa carga no podía él solo. Y entonces Dios le ordenó a Moisés, estableció, reunió a 70 ancianos, llamó a líderes, o sea, entonces para que se repartieran la carga. Y entonces va a haber establecido un consejo de ancianos. La información que estuve compartiendo, que todavía cuando la van a ver en la descripción de la casa, el local de abajo para la reunión de los ancianos, o sea, un anciano al frente, precediendo a los demás. Entonces, ok. Ok, ahora a nivel de provincia va a haber un pastor, el apóstol, pastor en este caso Mayén en la provincia de Las Tunas, no sé para allá las demás provincias todavía, quienes serán, que va a estar a cargo de los pastores por ejemplo, en la provincia de Las Tunas hay 8 municipios, entonces van a haber apóstoles a cargo de cada municipio, un representante para las reuniones del gobierno de Cristo. Entonces, él va a estar así como está haciendo ya, pastoreando a pastores, o sea, su función en Cristo, una de ellas es eso, que no a las personas, puede hacerlo, pero como tal es a los pastores, a los que están perteneciendo a cargo en los diferentes municipios de la provincia de Las Tunas. Entonces, ahora, más para abajo bajando, eso es a nivel del municipio. En cada circunscripción que haya en cada provincia, en cada municipio, por ejemplo, vamos a suponer que en la provincia de Las Tunas, porque hay información que tiene que llegarme, y todavía Dios es grande, dice, en el municipio de Las Tunas, por ejemplo, hay 18 circunscripciones. Ahora, de esas 18 circunscripciones, en vez de ser un ejemplo, un delegado al frente, va a ser un pastor a cargo de cada circunscripción, que va a atender a los pastores establecidos por cuadra. Recuérdese que en Cuba ya hay una estructura de gobierno y hay organizaciones establecidas que fueron de gran entendimiento para poder comprender más o menos cómo va a ser el establecimiento del gobierno de Cristo en todas esas organismos y esas estructuras. En vez de decir delegado, que el delegado es el que va a la casa o van a verlo a él la preocupación, la queja de la persona, va a ser un pastor, porque el pastor es el que se encarga de estar apacentando las ovejas. O sea, en un CDR que ponen el presidente CDR va a ser un pastor a cargo de ese CDR, por ejemplo, atendiendo, un ejemplo, 50 personas en ese CDR. Ahora, para poder ayudar a ese pastor que no tenga tanta carga, porque también tiene su familia y etcétera, etcétera, van a ver también va a tener como subordinados a pastores de mujeres, pastores de jóvenes, así como ya está establecido, pastores ancianos o otros diferentes pastores
que van a rendirle cuenta también a él. O sea, pero en realidad el que está a cargo de esa X cantidad de personas en ese CDR, en ese CDR va a ser ese pastor a nivel CDR, pastor a cargo del CDR. Ahora, todo esto va subiendo para arriba. Las personas que de la nación que tengan quejas, sugerencias y cosas así se dirigen a él. Se pueden dirigir si quieren primero a un ejemplo que no pudieron comunicarse con él. Un ejemplo, si es una mujer, voy a ver la pastora de mujer, oiga, es mi hermana, qué sé yo, esto así, asado, cosas así. Entonces, ahora, ese pastor a cargo de CDR tiene que rendirle cuenta al que está por encima de él, al pastor a cargo de la circunscripción, de esa circunscripción, ¿ya? Y entonces, así. Ahora, ese pastor subiendo de nivel a cargo de esa circunscripción tiene que rendirle cuenta al pastor a cargo, al pastor apóstol, al apóstol pastor a cargo de ese municipio. Y luego así hasta que ya sube al gobierno de Cristo, que es el apóstol pastor Mayín, en el caso de la provincia de Las Tunas, que está a cargo del gobierno de Cristo, uno de los que está sentado en los 24 tronos, en las reuniones, en las asambleas de los justos. En vez de asamblea del poder popular, asamblea de los justos. Va a ser el cambio de la palabra. Entonces, ya hay hasta modificaciones en todo, Papa. Y entonces acá, eso es así como con los pastores y apóstoles. Ahora, así mismo como está conformado en ese ministerio, así va a ser como con los ancianos. Un primer anciano que va a estar a cargo de los que están a cargo a nivel de municipio. Ahora, los que están a cargo a nivel de municipio van a estar a cargo de los que están a nivel de circunscripción y así también establecidos a nivel de CDR, ancianos. Entonces, así mismo como ellos se sentaban en la puerta de las ciudades de allá de Israel, iban a ellos a darle también quejas, sugerencias, toda esa historia, también el anciano, conjunto con el pastor, van a estar ayudando en esa función, en ese ministerio. Entonces, ahora, eso ya hablé de los apóstoles, de los pastores. Los profetas es otra historia, que está el profeta a nivel nación y también van a ser establecidos. Ya hay profetas, eso también como Dios nos levante, porque hay profetas que son locales a nivel local, o sea, Dios le hará saber a esas personas, yo soy de nivel ciudad, yo soy de nivel de vecindario y van a ser establecidos igual. Entonces, voy bajando. En el caso del ministerio de los maestros, espérate, voy en orden, Señor. Apóstoles, ancianos, pastores, ya dije algo de los profetas, los evangelistas. Mira, los evangelistas, una de las cosas de las funciones de los evangelistas es que ellos como tal no pertenecen arriba, a lo que es arriba del gobierno, pero sí son de gran ayuda en todo esto porque ellos va a haber un consejo de los evangelistas en vez de consejo popular, que es un delegado, me parece que sí, que está a cargo de ese consejo popular, de tantos delegados que se reúnen, uno a cargo. Y entonces va a haber un evangelista, de tantos evangelistas, a cargo de ese consejo popular, donde va a apoyar, así como ya apoyan las decisiones que se toman arriba y reúnen a las personas en el consejo popular. Oye, se informó esto así, sé que va a ayudar en toda esa información, en toda esa movida. Por ejemplo, en los consejos populares se hacen reuniones donde se solicitan a las entidades para hablar de ciertos temas. Por ejemplo, aquí voy a hablar, por ejemplo, en ese consejo popular, un ejemplo de tal día, tal hora, se van a reunir cuando se reúna la entidad de la educación, en el monte de la educación. Ahí van a haber ciertas informaciones y ciertos cambios que se van a establecer, se van a estar enunciando. Por ejemplo, hay diferentes asignaturas donde se dice, no es mentira, se dice que en el caso de la asignatura de biología, se dice que fuimos creados por el mono, a través del mono, el Big Bang, cosas así. O sea, eso va a ser reformado, eso va a ser cambiado. La verdad de Dios que está en su palabra, se recuerda que en el libro de Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea, esa información que está en esos libros, inculcando mentira a las personas, cosa que es errónea, a los niños y eso, para que se establezca eso en la cabeza y crear
ideas que no son, va a ser reformado, va a ser cambiado. O sea, para eso ya veo imprenta, ya veo hojas, ya veo Dios dando todo lo necesario para que se vuelvan a fabricar nuevos libros con contenidos de esa disciplina, pero agregando la verdad de Dios. O sea, oye, se creó, Dios fue el que creó todo, Dios metido, no en una educación laica, eso se va de pique, sino Dios metido en cada entidad, en cada monte, en todo, en todo, en todo, en cada profesión. Y entonces eso va a estar agregado ahí. Esa es una de las cosas cuando se reúna la entidad de la educación en el monte de la educación, que por cierto se va a predicar. Otra cosa más que ya he estado yo anunciando y diciendo, y yo la creo que estuve haciendo gran parte de estas cosas cuando estuve en toda la oposición y los espíritus atacándome. No ha terminado, tía. Ayuda en la obra de Dios. Entonces, me acuerdo que cuando yo estuve también, estuve informándole que por favor cada vez que fueran un profesor ya que le sirva a Dios, que sea un hijo de Dios, a dar las clases, ya sea la disciplina que imparta, que haga una oración antes de empezar. Eso va a ser de gran ayuda, atando los espíritus de distracción, atando todo lo que no provenga de Dios, decretando que si es un profesor que quiere que de verdad el alumno aprenda, que pida que el entendimiento de cada uno de ellos sea abierto, que su corazón sea concentrado en lo que se esté diciendo, y entonces todo ese contenido va a llegar a la persona, porque vemos que ya se compartió que Dios le abrió el corazón a no sé quién era para que escuchara su palabra, y entonces así usted puede hacer que también se preparen más los estudiantes y profetizando inteligencia, sabiduría sobre cada uno de ellos, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y eso va a ser de gran ayuda para los jóvenes, para los niños, para los universitarios. Entonces, los diferentes niveles de educación, de enseñanza. Acá. Entonces, también algo más, por ejemplo, hablando de otra entidad, cuando los evangelistas en el el Consejo de los Evangelistas, Consejo Popular, en vez de Consejo Popular, Consejo de los Evangelistas, cuando citen a la entidad de salud, ahí va a haber gran movida, porque en verdad ellos ayudan a las personas a la que sean sanadas, para que todo eso, pero entonces algo hermoso es cuando ellos se sumen al reino de Cristo, Dios le da al hombre dones de sanidad, dones de milagro, o sea, de que van a decir, soy médico, soy doctor, soy enfermera, pero ahora, en vez de estar usando estos medicamentos, farmaqueia, voy a usar los dones que el Espíritu de Dios me dio. Voy a orar por usted, mi hermano, y le voy a hablar a usted, en vez de darle una recetica, tómate tal pastilla, voy a decirte, mi hermano, una receta, un papel con una información de esto es una maldición lo que usted tiene, que lo heredaste de no sé quién, eso se rompe en Cristo. Empieza, qué sé yo, ya un médico, un doctor, una enfermera, alguien en la salud, preparado con entendimiento en Dios, de que en verdad las cosas proceden de lo espiritual y se mueven en lo natural, se manifiestan en tu cuerpo por algo producto espiritual. Recuérdense que en la palabra había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que llevaba 12 años torcida, encorvada, a causa de un espíritu de enfermedad. No era no sé qué cosa, como, ¿qué pasa? Ellos hasta ahora ven lo que ven en el natural, ven desgaste en los huesos, ven no sé qué, dicen esto es esto, ven lo natural, pero no ven lo espiritual que está ocasionando esos desgastes. Y entonces, cuando el espíritu fue sacado de esa mujer se enderezó, volvió en sí, y entonces igual que la que tenía una maldición de flujo de sangre. Y entonces hay cosas que solamente en Cristo la persona puede recibir la sanidad, la liberación solamente en su presencia, su Espíritu Santo. Entonces todo este entendimiento que tenemos en Dios va a ser depositado, van a ser preparados esas personas que a lo mejor no tienen todavía ese entendimiento, pero hay muchos que ya lo tienen y practican también, y es una vía para llevar el Evangelio de Dios a través de esa profesión que ocupan, ya sean, porque por ejemplo, me detengo aquí en alguien un pastor que se llama Joel también, que es doctor, es pastor de los jóvenes en la iglesia, tiene entendimiento de Dios, pero también no siendo un pastor a tiempo completo con Dios, está también siendo usado por Dios en lo que es en esa profesión, siendo un doctor, un médico, alguien preparado. También a Jorge es otro que también es doctor, y entonces cosas así. Así que la disciplina, la profesión que usted esté desempeñando, Dios se puede mover, manifestar a través de usted en esa profesión. Ok.
En el caso de los maestros en Cristo, ya hay establecidos maestros en Dios que lo que hacen es, por cierto, enseñar la palabra de Dios. En cada vecindario, en cada cuadra van a ser establecidos maestros. Y nada, los maestros, profesores que tengan ciertas disciplinas, que vean que de ahí pueden darle salida a la palabra de Dios, eso va a ser agregado también. Y entonces, nada, así va a ser toda la movida en Dios a otro ministerio que también es importante. Por ejemplo, ya en el, ¿cómo se llama esto? Espérate, los maestros. Ya acá en la estructura del gobierno de esta nación, creo que también a lo mejor en las otras naciones también así, hay algo, un organismo que es encargado del presupuesto de la economía. Creo que es la Contraloría. Contraloría, déjame ver si es sí, Contraloría. Y la administración municipal, si no digo mentira y estoy erróneamente equivocada. Concho, espérate. Yo tengo todo aquí también, espérate. Ajá. Contraloría General y el Consejo de Administración, que son los encargados de las finanzas y el dinero. Ahora, en Cristo, en vez de ser así, van a ser los diáconos, porque más bien Dios desde hace tiempo tenía tesoreros, diáconos que tenían como función ser tesoreros. Ya hay unos cuantos diáconos que tienen que administrar las finanzas, el dinero para toda la obra de Dios. Aquí tengo las citas bíblicas con respecto a los diáconos, como era en aquel tiempo, hoy en día también igual. Aquí tengo información sobre lo que yo le estuve diciendo, que lo vuelvo a agregar para cada persona en esta nación, en cada nación de la tierra cuando escuche esto. Por favor, vaya ya pensando en su corazón, en consagrar su diezmo a Dios. Cuando usted le hace eso a alguien, se lo está haciendo a Dios. O sea, de donde quiera que usted viva, donde quiera que usted esté, que haya una iglesia, que le sirvan a Dios, usted, por favor, si ya lo tiene en su corazón, confiando y creyendo que Dios lo va a bendecir a usted, porque esa es una de las vías que Dios utiliza para bendecirlo a usted. Coja el 10%, si son 100 pesos que usted se gana, coja solamente son 10 pesos nada más y diga, Señor, voy a empezar a confiar en ti porque ya he visto tu mano, he visto y creo todo lo que estás haciendo, he visto el testimonio de hace poco que lo comparto por acá, donde un día Dios puso en mi corazón, mami, vamos a coger las primicias de los mandados que se dan acá en la nación, que ese es otro tema también con la libreta. Y entonces que vamos a consagrárselo a Dios, vamos a dárselo a Dios. Y entonces fui a llevárselo allá a mi pastor a cargo, que es Mayín, es mi pastor, hoy en día es mi pastor. Y entonces cuando cogimos un poquito de cada cosa, lo llevamos para allá, para casa. Adriana fue la que me salió, su esposa, se lo doy a Adriana y entonces oye como lo que es el poder de la palabra. Dice, no, todo habla, oye el poder de la palabra. Ella en ese momento no me recompensó, un ejemplo con finanzas o algo por el estilo, simplemente declaró unas palabras de bendición sobre mi vida, como que se multiplicaba todo eso. Y así mismo Dios testificó y actuó. Y al cabo de un día, 2 días, a través de mi propia familia, mi prima Yodeni le regaló a mi mamá, que eso también es regalármelo a mí, 10 libras de arroz. Luego de eso también llegó una recarga. Creo que mi tío Pedro también fue otra persona que fue movida por Dios para enviar dinero. Y Fidel Segura, que es alguien también que hace rato está siendo usado por Dios para bendecirnos económicamente y ayudarnos, que su corazón está siendo topado. Y entonces, que fue un testimonio que Dios dijo, miren mis manos, miren esto, miren esta enseñanza, para que vean que Dios no depende de nuestro dinero, a Dios no le hace falta el dinero, sino simplemente es una vía que Él utiliza para poder bendecir y ayudar a las demás personas y pagarle a su pueblo, porque así mismo como ya el Estado en una nación le cobra hoy a la Federación de Mujeres, un ejemplo, la ONA, no sé cuántas cosas, sí, y de ese por ciento que se le paga al Estado, se saca creo que dinero para pagarle a los demás que trabajan para el gobierno. Así está establecido ya en Dios, que así como los levitas vivían y su pago, su salario es a través de lo que se le daba, la ofrenda, el diezmo, es algo que es hermoso porque es Dios encargado, así mismo ya está establecido y ese es el pago. Hoy en día yo hace tiempo le estoy sirviendo a Dios ya casi a tiempo completo, entonces aún no veo, digo yo, mis finanzas, mi pago, ¿dónde está el diezmo, mi hermano? Porque hasta inclusive Dios dice, al que le enseñe usted, le instruye en la palabra, dele o comparta de sus pertenencias con esas personas. Y entonces es algo que también Dios lo ponga en el corazón de la gente, que las personas quieran hacerlo, porque eso no es obligado. Dios si te dice, dame el diezmo, pruébame en el diezmo. La ofrenda
es algo ya que usted le saca del corazón de darle algo más a Dios, o sea, vas a la iglesia, le das allí, lo depositas allí, y ya después los mismos diáconos son los encargados de distribuir esto para llevarle a este necesitado de allá, comprar una ropita y llevársela. Esto es para el pago de nosotros aquí y cosas así. O sea, hay un orden. Y no es que como el diablo le mete cosas en la cabeza a la gente de que te están robando el diezmo. O mira la ropa que trae Pepilla, mira aquel que rico es de ti. Mira mi hermano, si usted también tiene 20.000 maravillas, ¿cómo usted cree que Dios no va a bendecir a su pueblo también? Entonces así es el pago, el salario en Dios. Entonces créale a Dios que usted a través de hacer eso va a ser bendecido enormemente. Entonces, acá cabe también agregar, por ejemplo, de la entidad, yo estuve preguntándole, creo, pensando, con respecto a los que pertenecen, los soldados, los militares, porque estamos ya en un tiempo que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es ya como pasó hace tiempo para la toma de esta nación, la liberación de esta nación de Cuba, que hubo que utilizar, incluso Dios lo utilizaba antes, guerra contra sangre y carne, había asesinatos, por cierto. Y entonces Dios y entonces hoy en este tiempo no va a ser así, ya no va a ser contra ni pistola, ni cuchillo, ni el tanque militar, ni las avionetas esas, no mi hermano, ya eso no va a ser más que necesario. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo que es la guerra en contra del diablo, de seres espirituales. La palabra de Dios dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas, espíritus en los aires. Entonces, nuestra guerra, la guerra del pueblo de Dios y todo lo que va a estar sucediendo en este tiempo va a ser en este instante en contra de esos espíritus, no va a ser contra la persona, no vas a tener que, Dios no está en el asunto de matar un cuerpo, Dios está en el asunto de rescatar su alma, de que usted sea salvo, de que usted reciba a Cristo y entre en el reino y sea coheredero y reciba herencia en el reino de Dios. Entonces, yo tuve una idea que creo que me vino a mi corazón y la anoté, de que esos minerales, esos recursos que se emplean para esa fabricación de armas, más bien se utilice en algo productivo, en otra cosa más, o sea, va a ser un ahorro de estar creando armas, porque no va a haber más guerra contra cuerpo y cuerpo, o sea, va a ser una guerra espiritual de oración, de atar a los espíritus fuera en el nombre de Cristo, de sacarlos del cuerpo de la persona, porque cuando usted ve a una persona que venga, quiera agredirlo a usted, eso es un espíritu demoníaco dentro de esa persona para poder golpearlo a usted. Cuando usted ve a alguien con un cuchillo que quiere asesinarlo, usted ate, Señor, ore, póngase de rodillas, ate el espíritu, échalo fuera y usted verá que la persona vuelve en sí. ¿Cómo? O sea, porque hasta incluso hay personas que después cuando dicen, no, yo quería, era algo que no podía evitarlo, quería matarte, porque hay un espíritu de odio dentro de usted, mi hermano. El diablo, para poder operar, necesita contaminar un corazón, llenarlo de espíritus de odio y de venganza y de asesinato para poder hacer toda su movida. Mientras que su corazón no esté lleno de odio ni nada de eso, el diablo no puede hacer mucho con usted, mi hermano. Será en otras áreas, pero en eso no puede hacer nada. Ajá.